La diversidad en el aula. El derecho a la educación es un derecho individual. Para ejercer dicho derecho se requiere un esfuerzo y la creación de, de las condiciones apropiadas dentro de las escuelas. El derecho a la educación es una tarea de todos, pero quienes asumirán el mayor grado de responsabilidad son los padres y educadores. Dentro de la escuela aumenta la diversidad y nos obliga a reconsiderar fundamentalmente el ejercicio en la educación. La elaboración de una nueva propuesta educativa que mejore la atención a la diversidad requiere que seamos capaces de satisfacer algunas condiciones. En primer lugar, reconocer dentro del aula la posible diferencia, determinar un plan de educación, desarrollar las consecuencias educativas y ampliar la capacidad de respuesta. Todo proceso desarrollado dentro del aula necesita una evaluación. Dicha evaluación es esencial como estrategia para atender a la diversidad. Para ellos desarrollamos tres tipos de evaluación. Evaluación de la capacidad, que es la evaluación que se hace al principio de una clase para determinar las competencias y las habilidades que adquiere el alumno. También tenemos la evaluación formativa, que se da mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje, y los criterios de evaluación propuesta, que son la forma en que se va a evaluar el aprendizaje de cada alumno. Las adaptaciones curriculares. La adaptación es un sinónimo de cambios, modificaciones, situar y arreglar. Las adaptaciones dentro del aula pueden ser de dos formas. Primero, adaptación curricular, que viene siendo la forma y las nuevas alternativas para que los alumnos adquieran un aprendizaje significativo. Y las adaptaciones organizativas, que son a través de las organizaciones que se hacen en el aula, a través de grupos, entre otras cosas. La diversidad en el aula. La atención a la diversidad necesita otro tipo de escuela, una escuela que sin homogeneizar a los alumnos consigan alcanzar una respuesta educativa más adecuada a las posibilidades y limitaciones del alumnado. Son muchos los esfuerzos y la estrategia utilizada para mejorar el ambiente escolar y posibilitar dentro del aula una mejora a la atención a la diversidad. El centro escolar debe mostrar disposición para acoger en ellos todo tipo de alumnado, independientemente de la situación y la característica del alumnado, ya que todos ellos ejercen igualmente derecho para poseer igualdad de oportunidades. La organización escolar en los desplazamientos y la creación de nuevas situaciones en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Como primera situación que se adoptan, se puede señalar dos medidas: la creación de alternativas diversas y experimentación de nuevas situaciones de aprendizaje. Algunas estrategias para utilizar el profesor para dar respuesta a la diversidad en el aula son: el aula estará ambientada acorde al tema o actividades que se va a desarrollar en el aula en ese momento. Se debe facilitar la comprensión y la ayuda en la realización de las tareas a los alumnos y fomentar unas condiciones favorables en la vida del aula. Programar la diversidad en el aula. En la unidad didáctica se programan los objetivos, contenidos y actividades de desarrollo, los criterios de evaluación, así como elementos de atención a la diversidad de nuestra aula. Al programar se tendrá en cuenta
los diferentes conceptos, los diferentes niveles de alumnos, su experiencia previas, interés y preocupaciones, las adaptaciones curriculares y se pretende favorecer la participación activa de nuestros alumnos y la integración dentro del aula. La respuesta a la diversidad en el currículo escolar. El currículo abierto y flexible es una condición fundamental para dar respuesta a la diversidad, ya que el currículo abierto permite enriquecimientos y estrategias que no están basadas específicamente en el currículo para dar a entender las actividades a los alumnos. Y es flexible porque permite adaptarse a las necesidades de los estudiantes. La respuesta a la diversidad en el contexto del centro escolar. La respuesta a la diversidad, como todo proceso de innovación, afecta a la globalidad del centro e implica tomar decisiones compartidas. Uno de los factores de éxito de la integración es que ésta sea debatida ampliamente y asumida por toda la comunidad educativa. Dar respuesta a la diversidad significa romper con ese esquema tradicional en el que todos los niños hacen lo mismo en el mismo momento, la misma forma y con los mismos materiales. La cuestión es cómo organizar las situaciones de enseñanza de forma que sea posible personalizar la experiencia de aprendizaje comunes. Tanto más flexible sea esta organización, más fácil será la incorporación de los profesores de apoyo. Adaptaciones de los componentes del currículo son las modificaciones como en cuanto a enseñar, cuando evaluar, es decir, en objetivo y contenido de su secuenciación, metodología y criterio y procedimiento de evaluación. Se distingue entre significativo en media en que modifican o no los elementos prescriptivos del currículo. La fase del componente del proceso de adaptación curricular. En primer lugar tenemos la evaluación inicial psicopedagógica, que es la que se efectúa al iniciar el proceso de una clase. Y en segundo lugar, identificar las necesidades educativas especiales para atender con diversidad dichas necesidades. Propuesta curricular para responder a las necesidades del alumno, es decir, que debemos identificar qué necesidad tiene cada alumno para saber de qué forma vamos a explicarle a ese alumno para que entienda de una manera significativa el proceso de enseñanza y aprendizaje. La colaboración con la familia. La familia tiene que estar integrada en el proceso de las escuelas. También tenemos, por último, el seguimiento de las adaptaciones realizadas. Es decir, que debemos darle seguimiento a cada actividad que realicemos para determinar si los alumnos van aprendiendo de una manera significativa.